Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren súper bien y listos para embarcarse en una historia que estoy seguro les va a tocar el corazón y quizás hasta les haga reflexionar un poquito. Hoy vamos a sumergirnos en un tema bastante personal y profundo, un tema que gira en torno a la confianza, el apoyo y cómo una persona puede marcar una diferencia gigantesca en nuestras vidas. El título del vídeo ya nos da una pista: dudas. Kerem confió en mí y me dio su apoyo. Si se quedan conmigo hasta el final, van a entender por qué este título es tan importante para mí y por qué quiero compartir esta experiencia con ustedes. Verán, a veces en la vida nos encontramos en momentos de incertidumbre, donde las dudas nos acechan y sentimos que estamos un poco perdidos. Y es precisamente en esos instantes cuando el apoyo de alguien, una mano amiga, una palabra de aliento, o incluso una simple mirada de comprensión, puede ser el salvavidas que necesitábamos. Y hoy quiero hablarles de cómo Kerem, una persona que para mí representa precisamente eso, ese faro de confianza y apoyo incondicional, me ayudó a navegar por uno de esos momentos. Así que si están listos para una dosis de esperanza, de esa fe en las personas que nos rodean, y si creen que las historias humanas son las que nos nutren el alma, entonces quédense, porque esto es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban al canal. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos compartiendo reflexiones, historias y consejos que esperamos les sean de gran utilidad. Bueno, ahora sí, vamos a adentrarnos en esta historia. Verán, hace un tiempo yo estaba pasando por un periodo bastante complicado. No era algo dramático, no se alarmen. Era más bien una de esas fases de la vida en las que uno empieza a cuestionarse muchas cosas. Cuestionarse sobre el camino que está tomando, sobre las decisiones que ha tomado, y sobre si realmente está en el lugar correcto. Se sentía como estar en una encrucijada, con 2 o 3 caminos posibles, y ninguno de ellos se veía completamente claro. La indecisión era mi compañera constante y cada vez que intentaba tomar una decisión, un torbellino de dudas me inundaba. ¿Y si me equivoco? ¿Y si esto no es lo que realmente quiero? ¿Y si estoy desperdiciando mi tiempo? Todas estas preguntas se repetían en mi cabeza como un disco rayado, y la verdad, empezaba a afectarme bastante. La energía se me iba, la motivación flaqueaba y hasta el ánimo se me venía abajo. Me sentía atrapado en mi propia mente, rodeado de un laberinto de pensamientos negativos y escenarios hipotéticos que en la mayoría de los casos, eran pura invención mía. Era como si me hubiera construido una prisión invisible hecha de miedos e inseguridades. Y en medio de toda esta tormenta interior, estaba Kerem. Yo conocía a Kerem desde hacía un tiempo, compartíamos intereses, teníamos una buena relación, pero no éramos de esos amigos que se ven todos los días o que comparten absolutamente todo. Era más bien esa amistad que se construye con respeto, con admiración mutua y con la certeza de que si alguna vez necesitas algo, esa persona estará ahí. Sin embargo, en ese momento yo me sentía demasiado avergonzado como para hablar de mis inseguridades. Creía que eran tonterías, problemas míos, y que no valía la pena molestar a nadie con mis dilemas existenciales. Pensaba que la gente tiene problemas más serios, y que mis dudas eran insignificantes en comparación. Así que intentaba disimularlo, sonreír, seguir adelante, pero por dentro, la preocupación crecía. Un día estábamos conversando sobre temas generales, y de repente, sin yo quererlo, se me escapó una frase que reflejaba mi estado de ánimo. Algo como: a veces siento que estoy un poco a la deriva. No le di mayor importancia, pero Kerem sí la notó. Me miró con esa mirada que él tiene, una mirada penetrante pero a la vez llena de calma y empatía, y me dijo: ¿todo bien? Te noto un poco pensativo. Al principio intenté evadir la pregunta como siempre. Sí, todo bien, solo cosas de trabajo, respondí, esperando que cambiara de tema. Pero Kerem no se dio por vencido. Sabía que algo pasaba, y lo percibió con esa sensibilidad que tienen las personas que realmente saben observar y escuchar. Me preguntó de nuevo con más insistencia pero sin ser invasivo: ¿de verdad, si hay algo que te preocupa, puedes hablar conmigo? A veces, hablar ayuda a aclarar las cosas. Y ahí en ese instante algo cambió. Fue como si se abriera una pequeña grieta en esa muralla de miedos que yo había construido alrededor de mí. Ver la sinceridad en sus ojos, la genuina preocupación, me hizo sentir seguro. Sentí que podía confiar en él, que no me iba a juzgar,
que no me iba a ver como un fracasado o como alguien que no sabe lo que hace. Así que muy lentamente. Al principio empecé a contarle. Le hablé de mis dudas, de mis inseguridades, de esa sensación de estar perdido y de no saber qué camino tomar. Le conté todo el torbellino de pensamientos que me atormentaban. Y lo más sorprendente de todo fue cómo Kerem reaccionó. No me interrumpió. No me dio soluciones inmediatas ni me dijo no te preocupes, todo se arreglará. En cambio me escuchó. Me escuchó con una atención que pocas veces he experimentado. Asentía con la cabeza, a veces hacía preguntas que me hacían reflexionar, pero sobre todo, me validaba. Me decía cosas como, entiendo perfectamente lo que sientes, es completamente normal tener estas dudas en momentos así, es una señal de que estás pensando seriamente en tu futuro. Sus palabras no eran condescendientes, eran reconfortantes. Me hicieron sentir que mis miedos eran legítimos, que no estaba solo en esto, y que mis dudas no eran un signo de debilidad, sino de madurez y de introspección. Después de que terminé de hablar, Kerem se quedó en silencio por un momento. No fue un silencio incómodo, sino un silencio reflexivo. Luego me miró directamente y me dijo algo que se me quedó grabado a fuego en la memoria: mira, es normal tener dudas. Todos las tenemos. Pero lo importante es lo que haces con ellas. Y yo veo en ti a una persona capaz, inteligente y con mucha determinación. Sé que vas a tomar la decisión correcta, y sea cual sea esa decisión, sabes que yo estoy aquí para apoyarte en lo que necesites. Esa frase, sé que yo estoy aquí para apoyarte en lo que necesites, fue un bálsamo para mi alma. Fue como si me hubiera quitado un peso de encima. No se trataba de que él tuviera las respuestas a mis problemas, ni de que él me dijera qué hacer. Se trataba de que él creía en mí. Él confiaba en mi capacidad para encontrar mi propio camino, y eso, mis amigos, es un regalo invaluable. En ese momento sentí que ya no estaba solo en mi lucha contra las dudas. Tenía a alguien que veía mi potencial, que creía en mí incluso cuando yo mismo dudaba de mí. A partir de esa conversación, las cosas empezaron a cambiar. El simple hecho de saber que contaba con el apoyo de Kerem me dio una nueva energía. Empecé a ver mis dudas no como obstáculos insuperables, sino como señales que me indicaban que necesitaba reflexionar un poco más, que necesitaba explorar diferentes opciones. Me animé a investigar más, a hablar con otras personas, a tomar pequeñas acciones para probar diferentes caminos. Y cada vez que me sentía abrumado por la indecisión, recordaba sus palabras: sé que vas a tomar la decisión correcta. No les voy a mentir, el proceso no fue instantáneo. Todavía hubo momentos de incertidumbre, pero la diferencia era que ahora tenía una base sólida sobre la cual apoyarme. Ya no me sentía solo en esa batalla. La confianza que Kerem depositó en mí se convirtió en una fuente de confianza en mí mismo. Me hizo ver que aunque las cosas no fueran perfectas, mi capacidad para aprender, para adaptarme y para seguir adelante estaba intacta. Me recordó que los errores son parte del aprendizaje y que no definen mi valía. Y al final, gracias a esa conversación y al apoyo que Kerem me brindó, pude tomar las decisiones que consideré correctas para mí. No fueron decisiones fáciles, tuvieron sus propios desafíos, pero la diferencia fundamental fue que las tomé con más seguridad, con la certeza de que estaba haciendo lo mejor que podía en ese momento, y con el conocimiento de que si las cosas no salían como esperaba, tendría el apoyo de personas como Kerem para seguir adelante. Su apoyo no me dio las respuestas, pero me dio la fuerza para buscarlas y la valentía para asumirlas. Y esto es algo que quiero recalcar. El apoyo no siempre significa que alguien te diga qué hacer. A veces el mayor apoyo es simplemente creer en la otra persona, confiar en su criterio, y estar ahí para escuchar, para ofrecer una palabra de aliento, para validar sus sentimientos. Es la demostración de que no están solos en sus luchas. Y Kerem, con su actitud, con su empatía, con su genuina confianza en mí, me demostró precisamente eso. Me mostró el poder transformador que tiene una persona que decide confiar en ti y brindarte su apoyo incondicional. Esta experiencia me ha enseñado muchísimo. Me ha enseñado el valor de la amistad sincera, el poder de la empatía, y la importancia de estar ahí para las personas que queremos. También me ha enseñado a ser más abierto con mis propias inseguridades, a no tener miedo de pedir ayuda o de compartir mis pensamientos con personas de confianza. Porque al final todos pasamos por momentos difíciles, y la conexión humana, el saber que hay alguien que te apoya, puede hacer toda la diferencia del mundo.
Y si ustedes, queridos espectadores, están pasando por un momento de dudas o de incertidumbre, les animo de corazón a que busquen a esa persona en su vida que les pueda brindar ese apoyo. Hablen, compartan y permítanse sentir esa fortaleza que surge de la conexión humana. Y si, por casualidad, ustedes son esa persona para alguien más, sepan que su apoyo puede ser el catalizador que esa persona necesita para superar sus miedos y seguir adelante. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero resumir un poco lo que hemos hablado. Hemos recorrido el camino desde las profundas dudas e inseguridades que pueden paralizarnos, hasta el momento crucial en el que la confianza y el apoyo de una persona como Kerem se convirtieron en un pilar fundamental. Hemos visto cómo su escucha activa, su empatía y su creencia en mi potencial me dieron la fuerza necesaria para afrontar mis miedos y tomar decisiones. Recordamos que el apoyo no siempre son soluciones, sino, a menudo, es la validación de nuestros sentimientos y la demostración de que no estamos solos. Y finalmente hemos reflexionado sobre el poder inmenso que tiene la conexión humana y la importancia de ser esa persona de apoyo para otros, o de buscarla cuando la necesitamos. Quiero agradecerles enormemente por haberse quedado hasta el final y por haberme acompañado en este viaje tan personal. Espero de todo corazón que esta historia les haya resonado, les haya inspirado, o simplemente les haya hecho sentir un poquito mejor. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Han tenido experiencias similares donde el apoyo de alguien les ha ayudado a superar un momento difícil? ¿Qué significa para ustedes la confianza y el apoyo en una relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y creen que puede ser útil para alguien más, no duden en darle un gran me gusta y compartirlo en sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos y sigamos compartiendo historias y reflexiones que espero nos hagan la vida un poquito más fácil y más feliz. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.